ti. Entre las nubes siento que sube, no la dejes ir. Hay una luz en todas partes. Y yo quería que las voces de muchos escritores quedaran. ¿Cómo será la voz de nosotros cuando leemos ahora, cuando pasen 20 años? Y andaba con una grabadora pequeñita que era un medio básico que tenía en la Facultad de Medio de Comunicación Audiovisual. Y con esa iba a distintas peñas, iba grabando las voces de los que ahí leían. Y así un día me acerqué a la editorial, a la persona de Luis Youssef, y le dije, mira, esto hay que hacer algo con esto porque hay lecturas importantes, se va a perder la memoria de esa voz y vamos a hacer algo. Y él con su visión larga, me dijo, vamos a crear una colección dentro del sello editorial para recoger esa memoria sonora. Y efectivamente, creo que en poco menos de un mes ya estábamos reunidos, creando y conformando lo que sería los primeros pasos para que hubiera una colección que finalmente fue Quemapalabras. Primeramente las puertas de los estudios de Radio Holguín La Nueva, donde tuvimos la posibilidad de grabar la antología El Sol Eterno. Una antología que reunía las voces de jóvenes poetas holguineros y que tratamos de ser lo más fieles posible para hacer este audiolibro. Incluso el prólogo de Manuel García Verdesia, Manuel fue invitado y leyó una parte del prólogo para que tuviera el mismo orden que tenía la antología de papel. Y así se hizo el primer proyecto, que fue El Sol Eterno. No está de más que los textos se graben y que la voz perdure un poquito más que lo que va a perdurar uno, ¿no? Me parece. Empezamos con Humanidad, un poema escrito en 1967. Tengo a Delfín Prats, que está dispuesto a leer. Le voy a hacer el documental de todo el proceso de grabación del disco. Vamos a hacer un audiolibro. Y bueno, ahí surgió ese audiolibro magnífico. Me parece a mí que es un trabajo insuperable, porque lograr que Delfín Prats acuda a un estudio de grabación con cerca de 8 personas, que haya 3 cámaras de video, una cámara para hacer fotos fijas, el grabador de sonido, productores, sonidistas, y que él leyera y se sintiera cómodo y se desenvolviera, me parece que fue un logro. Delfín Prats no solamente lee los textos que aparecerían después en la antología, sino que los comenta y da valoraciones también acerca del proceso creativo. Y de esa manera el audiolibro adquiere un valor añadido. La isla es el compendio, en fin, de tu verso, tu casa y tu ciudad. Pero no los restrinjas a la isla. Ellos se asomaron mucho más allá. Ellos vieron del otro lado del horizonte abrirse las constelaciones. Llega otro momento importante en el trabajo de la colección Quemapalabras, que es con el centenario de Virgilio Piñera. Ya la editorial Ediciones La Luz había conformado una antología para homenajear al poeta, que se tituló La Isla en Verso, parodiando precisamente La Isla en Peso de Virgilio Piñera, y se reunían las voces de jóvenes escritores, que es una suerte de apropiación y una suerte de homenaje al poeta. Habían dado sus versos, sus poemas, para que aparecieran en esta antología. Y eso daba pie para hacer un próximo audiolibro. La posibilidad de hacer esta edición
que contenía la obra de 100 jóvenes escritores, surge también con el propósito de traer a Ediciones La Luz a un grupo grande de escritores jóvenes cubanos, todos nacidos después del año 1970, que no habían podido publicar en el catálogo editorial. Y La Isla en Versos se convirtió en una casa grande donde coincidían estéticas, voces de diferentes maneras de entender la poesía, desde diferentes partes además de la isla. Todo entendido como un coro que venía a hacerle un homenaje desde la cubanidad a Virgilio Piñera. Se seleccionaron 25 voces de las que aparecían, porque era precisamente jugar con el 25 aniversario de la Asociación Hermanos 6, y de los 100 poetas se escogieron 25 que en un proceso de producción extraordinario por parte de Sergio Enrique Ricardo, logró trasladar desde los distintos puntos de la geografía cubana a los estudios de aquí de Radio Angulo a todos aquellos poetas seleccionados, y en sesiones de grabación en la noche logramos tener los poemas de cada uno de los escritores que íbamos a incluir en la antología. Esta fue la primera gira además que hicimos como editorial. Nos fuimos a más de 9 ciudades de todo el país presentando esa primera edición de la antología, que tenía encubierta a un niño pintando sobre el asfalto una bandera, una fotografía de Carlos Jan Cabrera, fotoreportero holguinero. Y esa edición, propició que nos acompañaran en diferentes capitales de provincia poetas que eran cercanos además a nosotros como jóvenes escritores. Entonces, también en la amistad, estoy recordando a Teresa Melo, por ejemplo, que fue una de esas poetas que en Santiago de Cuba tuvo las palabras de presentación a esta compilación. La isla en verso. La isla en verso. La libertad. Escribir versos tras las máscaras. Insisto en convertirme en Del 27 de agosto al 5 de noviembre. La isla en verso. Por las principales ciudades de todo el país. Hay días en que todo es prohibido. La que me humilla frente a todos. A mí también me pertenece esa tragedia. La isla en verso. La isla en verso. Presentación nacional. Insisto en convertirme en isla. La isla en verso. Una publicación del sello editorial La Luz. En esta gira, que nos acompañaron, siempre fuimos dejando la memoria visual en fotos, en videos. Nos acompañaban Omar Cruz en la fotografía, Junier Escobar también, trabajando la fotografía y el audio junto a mí. Dejábamos constancia de cada una de las presentaciones. Nos ocurrían cosas terribles, como después de haber montado todas las luces y todo, comenzar un aguacero torrencial, y entonces uno tenía que correr para salvar las luces, para que no explotaran los bulbos aquellos, para que no se mojaran los cables. Y nos pasó así en Bayamo, nos pasó en Ciudad de Ávila, nos pasó en Cienfuegos, nos pasó en varios lugares. Y nosotros, decimos, la presencia de Virgilio con sus bromas, la maldita circunstancia del agua por todas partes. Y lo asimilábamos de esa manera. Retoños de Almendro fue la primera antología de ese tipo que hicimos en Cuba. Una antología que fuera como una fotografía de los jóvenes escritores nacidos a partir de 1970 y que al mismo tiempo recogiera jóvenes ilustradores con un trabajo interesante que fuera parte de lo más representativo del país. No solo los que estaban premiados, que eran muchos, ahí pudieran aparecer, personas como Teresa Cárdenas, que tenía ya el premio Casa de las Américas, o Mildred Hernández, que tenía un grupo de premios interesantes en casi todo el país, o Maylén Domínguez, que fue la primera autora en ganar el premio Calendario, junto a voces jóvenes, interesantes, que el olfato de investigador te permitía ver que podían ser en el futuro personas con una obra trascendente, como el caso de Elaine Vilar, que acababa de publicar sus primeros textos y nosotros la vimos y la sumamos. O Valerio, por ejemplo, una persona que hacía
cuento, poesía y también ilustrado. Y otra cosa interesante fue que logramos aunar también voces jóvenes de la ilustración cubana. Y ahí comienza una tradición que se ha mantenido en Ediciones La Luz de promover a jóvenes ilustradores de todo el país, jóvenes y no tan jóvenes. En ese caso, fuimos al grupo creativo que ya tenía la editorial Cauce y tomamos esos ilustradores y le sumamos ilustradores de Santi Espíritu, de La Habana, de Guantánamo. Fuimos descubriendo personas, porque también hacer un trabajo de investigación de este tipo te lleva al descubrimiento. A partir de ahí, Retoño se convirtió en una plataforma de promoción del arte y yo creo que ha sido uno de los grandes logros de ese libro. O sea, salir de las páginas impresas del formato libro para convertirse en una fiesta de promoción de las artes en sentido general. Primero fue la exposición. Se le ocurrió al equipo editorial hacer una exposición con las ilustraciones del libro y yo recuerdo que era una locura porque era algo que tampoco era común hacerlo, imprimir las imágenes en PVC, que se quedaran, que perduraran, porque también la idea era que rotara, que circulara por los principales circuitos, sobre todo de la Asociación Hermanos Sáiz del país. Y se hizo realidad ese sueño. Los ilustradores se sumaron, mandaron las imágenes con buena calidad y se pudieron imprimir esas imágenes con apoyo también de la beca El Reino de este Mundo de la Asociación Hermanos Sáiz. Y comenzó a circular la exposición por algunas de las principales ciudades donde además estaban los ilustradores. Pensar en Guantánamo, en Baracoa, Santiago de Cuba, Camagüey, estuvo en La Habana, estuvo en Mangle Rojo, en la Isla de la Juventud. Y en cada espacio se trataba de presentar de nuevo el libro, de que estuvieran los ilustradores, porque lo que pasaba con Retoño era que no queríamos ninguno que se quedara en el texto solamente, sino que el ilustrador se sintiera parte del libro, que sintiera que había aportado a un proyecto interesante como ese, ¿no? Al equipo de la editorial se le ocurrió hacer el audiolibro, que también es una experiencia novedosa. Se estaban haciendo audiolibros ya, pero con esta forma, con textos narrados desde actores, no se había hecho ninguno. Y desde la colección Quemapalabras se hizo este proyecto, sobre todo enfocado a niños débiles visuales, a los niños que no podían leer el libro con la comodidad quizás de que otros lectores pudieran hacerlo, y que queríamos que llegaran a ellos las historias, porque también hay que tener claro de que hay distintas formas de leer. Era tratar de llevarle a los niños toda la riqueza de las imágenes que sugerían los textos, pero a través del sonido. Por eso requería que fueran narrados. Pero había que utilizar también recursos expresivos que se utilizan en la radio para hacer los cuentos dramatizados. Y eso implicó el reto de enfrentarse, ¿no?, a un trabajo mucho más complejo que el que habíamos hecho anteriormente. Cuando llega la propuesta de grabar el audiolibro Retoños de Almendro, nos acompañaron dos momentos. Primero la alegría y luego el susto, porque Palabras al Viento nunca había entrado a una cabina de radio y sabíamos el reto que conlleva grabar un audiolibro. Era despojarnos de nuestras herramientas, de nuestras técnicas y ponernos en función de otro medio tan difícil como la radio. Era entregarnos solamente con la voz y que el público a quien iba dirigido, que era un público especial en ese momento, que era para los niños, pero para los niños que tenían una discapacidad, entonces teníamos que darlo todo con la voz, teníamos que llenarnos de matices, teníamos que endulzar los oídos, como decimos los narradores orales. Llegar por primera vez a un estudio y enfrentarnos a esa grabación del audiolibro para Palabras al Viento es una experiencia inolvidable. Y los propios actores se fueron involucrando también en la creación de apoyos sonoros para lograr las atmósferas que requerían los cuentos. Y bueno, recurrimos a la ayuda de muchas personas. Tuvimos la suerte de que jóvenes músicos como Yacer viniera y hiciera la flauta para la grabación, tocara una flauta bellísima. La colaboración también de un joven percusionista de la escuela del conservatorio que vino y nos hizo los batá con que se abre la antología, con la que abre el disco, que es una obra Fum Fum, precisamente con un mito, una recreación de un mito afrocubano. Y así, bueno, fuimos buscando la colaboración también de la compañía Lina Sanz, donde sus muchachitas bailarinas hicieron el taconeo para representar, darle cuerpo y darle un poco de vida a ese 100 pies del zoológico, cuento magnífico de Ronald González, y darle a aquellos niños que iban a recibir básicamente
por ese vector sonoro, el cuento, pudieran crear imágenes de lo que estaban escuchando. Muchas veces, que era lo más difícil, creo yo, eran imágenes que tal vez nunca habían percibido. Parte de estos proyectos de audiolibros que hemos hecho en conjunto, también con otros proyectos que han surgido de conversaciones, de esas visitas que se propician dentro de los diferentes espacios de la editorial, y que son visitas realmente de trabajo, de soñar nuevos proyectos, de conformarlos también a la larga, de recibir también la asesoría de Palabras al Viento cada vez que se convoca un grupo de jóvenes escritores para grabar un audiolibro, y se hace necesario enseñarles técnicas de lectura, técnicas de proyección, de interpretación de los textos. Esto puedo decirlo con toda seguridad. No creo que en nuestro país existan otros casos similares en los que una compañía de narración oral y una casa editorial, unan intereses, proyecciones, y sobre todo que logren, tengan resultados tan hermosos como estos que hoy el público infanto-juvenil y también el público adulto puede disfrutar. Cuando estuvo el audiolibro, entonces llegó el otro momento del susto y de la alegría, porque ahí íbamos a estar en la escuela La Edad de Oro, que es una escuela de enseñanza especial a quien estaba destinado el audiolibro. Llegar allí, siempre que llegamos nos reciben con la misma alegría de siempre, pero esta vez íbamos con un material en mano, con un material que íbamos a ofrecer y que no sabíamos el tipo de aceptación que iba a tener. Todo transcurrió de maravillas y tuvo una aceptación increíble. Tuvo una aceptación tan grande que finalmente terminamos ganando un público para nuestra compañía, pero recibimos una sorpresa especial. Cuando una niña de la escuela un día le pidió a su abuela que la llevara a la casa donde vivían los cuenteros que habían contado esas historias allí. Tocó a la puerta, entró, le dimos un recorrido por la sede y quiso tocar los vestuarios, probarse los sombreros del espectáculo, y yo digo que eso fue lo que selló este trabajo con el audiolibro Retoños de Almendro. Los estudios Anima del ICAE en Holguín también han mantenido un trabajo estrecho con Ediciones La Luz. Recientemente hemos estrenado la serie audiovisual Retoños de Almendros, que sabemos parte del libro impreso, vuelve al público infantil en nuevos formatos, quizás pareciéndose un poco también a los tiempos que corren, y también con la intención de ganar un público mayor. Es que algunos de estos cuentos incluidos en esa antología son versionados al mundo audiovisual. Desde miradas muy personales, desde la estética de cada uno de los artistas que participan en la conformación de estos materiales audiovisuales, el Retoño de Almendro es revisitado, es entregado a un nuevo público lector. Pienso que para beneficio de la literatura cubana. Los que eran entonces jóvenes autores ya han testimoniado el paso de una década sobre sus vidas, sobre su obra. Y es hermoso ver cómo su obra se consolida, pero se consolida también dentro de una editorial que se va pareciendo también a los tiempos en los que el libro se propone, en el que el libro se debe de replantear, que se debe también revisitar otras maneras además de entender la socialización de la lectura. Me parece que Retoños de Almendro marca un momento muy significativo, y mucho más cuando veo que ahora se lleva ya al audiovisual y ya hay animados con distintos cuentos, cuando hay niños booktubers que comentan y hablan de Retoños de Almendro, cuando veo que la editorial ha logrado también que estén en internet el audio y estos también animados, y los niños puedan bajarlos de distintas formas. Tanto Retoños de Almendro como Dice el Musgo que Brota fueron un parteaguas, no solo para la editorial, sino para los mecanismos de promoción del libro en Cuba. O
Se está hablando de 2 selecciones de autores jóvenes que por lo general son menos visibles por cualquier editorial, que además compilaban a varios ilustradores jóvenes también. Algunos coincidían de un libro para otro, pero junto a eso se hicieron las 2 exposiciones, se hicieron los audiolibros con los 2 libros y, importantísimo, se hizo la gira con los 3 formatos: el libro, el disco y las exposiciones. Eso no suele hacerse con el libro en Cuba. Yo creo que Ediciones La Luz fue pionera en eso y ha mantenido ese estilo de trabajo con otros libros que se han hecho por la editorial. Aquí se escucha el mar. Aquí se escucha el viento. Aquí se escucha el cielo. Aquí se escucha la luz. Colección Quemapalabras. Creo que la colección Quemapalabras tiene un reto ante la pérdida de tal vez un soporte sólido como era el disco en el momento que se inició. Me refiero pérdida porque ya no es necesario que se haga una distribución total de 1000, 2000 ejemplares en discos como tal. Comprarlos, quemarlos, hacerles un empaque, distribuirlo. Me parece que ahora se puede lograr eso a través de formatos digitales, a través de plataformas que quieran hospedar esos contenidos y llegar a público, a mayor cantidad de público. Pero eso no quiere decir de que el disco como tal, que fue lo que originalmente nos motivó, nos llevó a conformar la colección, vaya a desaparecer. Siempre, al igual que hay libros arte, que hay incunables, que a eso los discos van a estar ahí y las tiradas me parece que se seguirán haciendo porque constituyen siempre una obra de arte, un buen empaque, con un buen diseño, con una información y con un soporte físico que, aunque los reproductores puedan no usarse, va a estar ahí y uno puede decir, mostrarlo. Es decir, este es el disco donde aparece un poema con mi voz, un poema leído por mí. Porque lo importante, y creo que la editorial sí lo tiene bien claro, es que lo importante es el contenido y no el continente. O sea, estamos hablando de que a pesar de que no podamos tener el disco físico, vamos así a tener la voz del poeta, la voz de un narrador o una obra literaria en soporte sonoro para distribuirla, para promocionarla, para que se mantenga esa memoria, para que se reconozca al autor, al creador y a su obra. Me parece que lograr insertarse en las dinámicas que imponen estos tiempos, donde la distribución, la promoción de la obra literaria va corriendo por diversos caminos, me parece que es un reto fundamental que tiene en la colección, como mismo lo tienen las otras colecciones que son de papel, y que realmente creo que por mucho tiempo la llama esa que hace arder esas palabras en nuestros oídos va a seguir ardiendo y dando luz, sobre todo eso, dando mucha luz. Al final del túnel
estaré